capítulo 8, vamos a leer el versículo 4, perdón, el versículo 14 al 17. Amén. ¿Lo tienen? Ok, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padre, te adoramos en esta hora, te bendecimos, te exaltamos. Hoy te pedimos para que esta palabra, Señor, pueda hallar un lugar en cada uno de nuestros corazones. Señor, llevamos nuestra mente y pensamientos cautivos delante de tu señorío. Te rogamos, Espíritu Santo, que traigas claridad a nuestra vida. Enséñanos. Señor, revélanos lo que quieres hablarnos a nuestro corazón, y que cada palabra que salga de mi boca salga con autoridad, Señor, con poder, con misericordia, pero sobre todo con iluminación de tu Espíritu. Señor, pon miel en mis labios para que esta palabra pueda llegar a cada uno de nosotros y sea bálsamo a nuestro espíritu, bálsamo a nuestros corazones, pero que entendamos, Señor, lo que tu palabra nos quiere enseñar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Usted sabe que hoy, hermano, en este país se celebra el Día del Padre. En algunos lugares fue el 15. Allá en mi pueblo es en marzo 19, así que los que somos hondureños tenemos el privilegio, ¿verdad?, que nos den doble felicitación. Nos felicitan de allá y nos felicitan de acá. La Honduras de allá y la Honduras de acá, diría más. Entonces, yo quiero felicitar a todos los padres, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso a todos los padres, ¿verdad? Porque ser padre no es fácil. Ser padre no es fácil, y nadie nos enseña hasta que ya vienen los hijos, y en el camino vamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, a veces uno llega a un tiempo, a una edad, donde adquiere un poquitito de sabiduría, y uno dice: ¿por qué no tuve esta sabiduría cuando estaban pequeños los niños? Pero esto es así, ¿verdad? Si no, el mundo no fuera mundo. Entonces, yo quiero hablar un poquitito acerca de la paternidad bíblica, la paternidad espiritual. Y de algún modo, hermano, todos sabemos algo de la paternidad, o algunos hemos experimentado la paternidad de Dios en nuestra vida, pues Dios es el Padre por excelencia. ¿Cuántos saben que Dios es el Padre por excelencia? Entonces, de alguna manera, tuvimos que haber experimentado esa paternidad divina. Pero yo no le voy a hablar solo de la paternidad divina, le voy a hablar de la paternidad espiritual terrenal. Y por eso es que nosotros debemos seguir un modelo de paternidad que, según el Padre del cielo o el Padre celestial, nos ha enseñado a nosotros. Y una de las cosas que debemos entender, hermano, es que Dios está interesado, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva propia, que Él está interesado en que nosotros entendamos algo muy grande y muy poderoso, y a la vez simple, por decirlo así. Y es que el amor de Dios es simple de entender. Muchos no lo entienden, pero es simple de entenderlo. La Biblia nos enseña a nosotros, hermano, que
Él es nuestro Padre. Y fíjense lo que dice el Salmo 113. Como el Padre se complace o se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, ahí es donde podemos ver la simpleza de el amor de Dios. No la simpleza en que el amor de Dios es simple, no. La simpleza que nosotros podemos observar en ese momento. Es simple observar que el amor de Dios no tiene que ser tan complicado para muchos. No, es que yo no creo que Dios me ame por esto y esto. No, Él dice, el salmista dice que como el Padre se compadece del Hijo. ¿Qué padre no se compadece de un hijo? Yo no creo que no haya un padre que no se compadezca del Hijo, ¿verdad? Entonces dice que así el Señor se compadece de los que le temen. Es decir, fíjense que Dios no quiere que nosotros, los padres, nos comparemos a Él, no. Él dice que entendamos el amor de los padres terrenales, porque con ese mismo amor que Él se compadece, el Padre terrenal se compadece, así Él se va a compadecer de ti cuando le amas. No sé si me estoy explicando. Entonces, Dios mismo nos da ese ejemplo claro a través del salmista David. Todo padre terrenal tiene amor. Todo padre terrenal ama a su hijo. Jesús lo dijo. ¿Qué padre de ustedes que teniendo un hijo y le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, le va a dar una serpiente. Si ustedes, siendo malos, dice el Señor, oiga, saben dar, diga, buenas dádivas. Porque uno de padre siempre quiere darle lo mejor a mi hijo, ¿verdad? Uno de padre dice, no, yo quiero que mi hijo sea mejor que mí. No, si yo no me pude poner Nike, filas, Timberland, que los ande mis hijos. Y a veces cometemos ese error de engravecerle la mente a los niños. Y los engravecemos tanto que cuando ya tienen una edad donde a ellos les tienen que comprarse las cosas ellos solos, entonces ya se la ven. Porque les enseñamos a hacer luciacos, pero no les enseñamos a ganarse las cosas. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que no pueden tener todas las cosas que quieren. Pero como estamos aquí y algunos están allá, uno dice, no, yo estoy aquí, a mí se me hace fácil. Claro, allá el hijo, hermano, sin trabajar, sin hacer nada, es facilito que le manden dinero, hacer fiestas, hacer esto, hacer lo otro. Pero déjele de mandar un día. Va a decir, mi papá no me quiere, mi mamá se olvidó de mí. No sé si me estoy explicando. Entonces, le estoy diciendo esto porque el Padre terrenal tiene ese amor. Entonces, el Señor de esa misma manera quiere que nosotros entendamos que Él nos puede llegar a amar a nosotros así. Él nos ama, con defectos, con errores, si le fallamos o no le fallamos, pero si le amamos y nos humillamos delante de Él y le pedimos perdón, Él nos perdona y nos ama. No solo porque usted le falla a Dios, Él lo va a dejar de amar, no. No solo porque usted se porte mal con su papá lo va a dejar de amar y lo va a correr de la casa. Bueno, si tiene más de 20, hermano, córralo, ahí no hay problema. Con todo y amor, córralo. Y se porta mal, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la paternidad no es un invento del hombre. La paternidad, hermano, es un modelo divino. Porque tampoco es, vamos a decir, un invento de Dios, no. Es un modelo divino. Es una característica de Dios. Y por lo tanto nosotros tenemos que entender que Dios decidió, hermano, que la paternidad en el mundo fuera también modelada y revelada. Porque Dios no prohíbe la paternidad. Dios, en la Biblia nunca va a encontrar usted que Dios diga, no, usted no tiene que ser padre de nadie. Ya vamos a llegar, usted va a decir, sí, pero es que allá en Mateo 29 Jesús dijo, no le llaméis padre a nadie. Ya le voy a explicar algo a ti. Porque ahí es donde todo el mundo entra en controversia, hermano. La paternidad se ha vuelto tan controvertida, ¿verdad? Que algunos la aceptan, otros no la aceptan.
Algunos la viven, otros la critican. Pero ¿qué dice la Biblia? Al hablar de paternidad debemos saber que no estamos, hermano, hablando de usurpar un lugar que le pertenece a Dios. Dios es el Padre por excelencia. Dios es el Padre celestial. Dios es el Padre de toda la creación. Dios es el Padre de todos nosotros. Así que ninguno de nosotros quiere usurpar ese lugar. Pero hay una paternidad que tiene que ser revelada aquí en la tierra. Y aunque el diablo se enoja, hermano, tenemos que aprenderla. Tenemos que aprenderla. Fíjese que Dios elaboró ese modelo para que nosotros aprendamos a honrarlo a Él cuando aprendemos a honrar a nuestros padres. Una persona, oiga lo que le voy a decir, una persona que no honra a su padre y a su madre aquí en la tierra, nunca va a saber cómo honrar a Dios. Un hombre que nunca ha honrado a padre y a madre en la tierra nunca va a entender lo que es la honra a Dios. Por eso es que hay gente que no honran a Dios. Son fanáticos del Señor, sí, pero no honran a Dios. Porque el que se considera hijo de Dios lo sabe honrar. Yo no le voy a fallar a Dios porque Él es mi papá. Yo no le voy a fallar a Dios porque Él me amó a mí primero. Yo no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada. Pero cuando no le honramos, hermano, no, pues satisfacer la carne. De todas maneras, a eso vinimos al mundo. Cuando me muera, ¿qué me voy a llevar? Dice uno, ¿ah? Pero fíjense lo que dice la Biblia. Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Miren qué tremendo. O sea, usted quiere tener una larga vida y te vaya bien. Honra a papá, honra a mamá. Pastor, pero es que yo conozco un montón de gente que nunca honraron al papá. Es más, se olvidaron de los viejitos porque estudiaron y se hicieron dinero. Sí, pero en algún momento, hermano, van a quedar mal. En algún momento. Yo siempre digo una cosa. Yo siempre digo algo, hermano. Una vida de placer, una vida de desenfreno, una vida de pecado que la gente pueda llevar, no se compara con un mes de sufrimiento. Hay gente que le caen enfermedades tan graves que en un mes están pidiendo morirse porque no aguantan. Y sabe que Dios les alarga el sufrimiento. Sí, porque Él dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días y te vaya bien. Y para mí es raro, hermano, una persona que nunca ha honrado a su padre o a su madre que tenga vida larga. Es rarísimo. Y el que la tiene, hermano, y a estas alturas puede estar anciano, pero quizás no está viviendo la vejez que él soñaba. A veces encontramos ancianos abandonados. Ahora preguntémonos, ¿por qué será que este señor está siendo abandonado? Hay que ver el trasfondo, pero no quiero entrar ahí. Estamos en la paternidad, ¿eh? La paternidad espiritual terrenal. Esa es la que tenemos que aprender. La paternidad, hermano, espiritual terrenal, debemos entender que sí existe en la Biblia. Y aunque tiene mucha controversia, algunos están de acuerdo, otros la practican, otros piensan que no existe, otros aseguran que es una manera de manipular. Pastor, ¿y usted qué piensa de eso? Esa es la gran pregunta. La paternidad no es para manipular. Y mi opinión personal es que la paternidad espiritual sí es bíblica. No es impositiva. No debe de ser así. Porque la paternidad espiritual, hermano, debe de ser revelada por el Espíritu Santo.
La paternidad no debe de ser forzada. Ningún líder, ningún pastor, ningún apóstol debe de forzar a su gente a que le digan padre o papá. Porque eso, hermano, tiene que ser revelado. Y cuando a alguien no se le ha revelado, hermano, difícilmente va a ver a un padre, a un mentor, a un apóstol como su padre espiritual. ¿Eh? Si en el mundo secular hay gente que nunca se le reveló que su maestro de primaria era maestro, decían, el señor que me da clases, o el viejo ese, o la doñita que me dio clases. ¿Está aquí conmigo? Entonces, la paternidad debe ser revelada. Dice Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11. Todos conocen la historia de Elías y Eliseo, ¿verdad? Fíjense cuánto tiempo caminó Eliseo con Elías. Y en ninguna parte de la Biblia usted va a ver que Eliseo le dijo padre a Elías. Pero al final, ahí en el versículo 11 del capítulo 2 de Segunda de Reyes dice: y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca le vio más. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Por qué le digo que hasta ese momento se le reveló a Eliseo que Elías era un padre? Porque cuando Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras porque hoy me van a quitar de ti. ¿Qué era lo que quería Eliseo? Una doble porción de tu espíritu, o del espíritu que está en ti. Y cuando Elías le pregunta: pídeme lo que quieras, es porque Elías conocía, hermano, la tradición de dejar herencia a los hijos. Quizás Elías esperó que Eliseo le dijera: bueno, herédame o dame lo que hiciste aquí en la tierra, o déjame como jefe de los profetas, o déjame como el maestro de los profetas de la escuela que tú dirigías. Por eso Elías en varias ocasiones le dijo: pídeme lo que quieras, y él da una doble porción de tu espíritu. Entonces al final le dice Elías: mira, cosa difícil me has pedido, porque eso yo no te lo puedo dar. Yo te hubiera podido dar casa, te hubiera podido dar mis bienes, te hubiera podido dar la ropa que ando, todo lo que tú quieras, pero eso sí, yo no te lo puedo dar. Pero si tú logras verme cuando yo me vaya, entonces puede ser que el Padre te lo dé. Pero para que se lo dieran a Eliseo, él tuvo que reconocer la paternidad de Elías antes de todo. No sé si me explico. Miren lo importante que es la paternidad. Hermano, cuando hay alguien que se preocupa por tu bienestar espiritual, y si no se te revela la paternidad, por lo menos necesitamos aprender a honrar el trabajo de esa persona. Por eso dice la Biblia ahí en Romanos que paguen a todos lo que deben. Al que honra, honra. Y a veces lo que menos damos nosotros es honra al que se la merece. Yo le pregunto a usted: ¿cuántos de ustedes se han acordado de su maestro de primaria? Y de repente decir: no, hombre, nunca lo fui a saludar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan, hermano, de alguien que les enseñó un oficio? Pablo dice que aprendamos a ser partícipe de las bendiciones de aquel que te enseñó tu camino. Hagan partícipes a sus maestros con ustedes. Pero eso es lo que menos hacemos. Y a veces los hijos son más ingratos, ¿verdad?
Imagínense los padres cómo se deprimen por los hijos, que dejan de comer para que el hijo coma, pero cuando el hijo crece, se van a comer con cuanta novia tienen, ¿verdad? Y ni siquiera le llaman a los papás, ¿querés que te lleve algo? No, ellos andan en su rollo. Sí, Señor. Diga honra. Necesitamos aprender a honrar. Entonces, en este texto podemos ver, hermano, cómo se le revela la paternidad a Eliseo, y que Elías nunca le exigió que le llamara padre, aunque muchas personas citan aquel texto de Jesús, Mateo 23:9, y por eso se agarran muchos de ahí, va. Si que Jesús dijo: no le llamen padres a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. Entonces digo yo, entonces Jesús, ¿qué quiso decir Jesús aquí? ¿Qué realmente significa esa frase? ¿Qué quiso dar a entender Jesús? ¿O será que Jesús, hermano, se contradice con el apóstol Pablo? ¿Será que Jesús se contradice con el apóstol Pedro? ¿Será que Jesús se contradice con el apóstol Juan? Entonces hay que ver el trasfondo de todo esto. ¿Por qué Jesús realmente dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos? Y es que, hermano, en el arameo, el idioma hablado por Jesús en aquel tiempo, la palabra que Jesús utiliza para padre es Abba. Ese es un término familiar, pero también ese término se empleaba, hermano, para dar un título honorable en la época que nadie lo podía tener. Por eso Jesús dijo, ¿verdad?, cuando Él estaba en la cruz: Abba, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y la Biblia también dice que Dios nos ha dado un espíritu por el cual podamos clamar Abba, podamos clamar Padre. Entonces, cuando Jesús les dice: no llamen Abba o Padre a nadie aquí en la tierra, es porque se estaba refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, porque en aquel tiempo ellos querían tener ese título honorífico que para ellos nadie más lo podía tener. Pero ellos no solamente querían tener ese título, ellos querían compararse como Dios aquí en la tierra. Y como Jesús leía los corazones, por eso le digo, Jesús no se puede contradecir, hermano. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le fueron a decir: nosotros somos hijos del padre Abraham? Jesús nunca les dijo: no le llamen padre a Abraham, porque él no es su padre. ¿Sabe qué les dijo Jesús? Si ustedes en realidad fueran hijos de vuestro padre Abraham, las obras de él hicieran. Es decir, quiere decir que Jesús avaló la paternidad de Abraham. ¿Acaso Dios no le dijo a Abraham: serás llamado padre de multitudes? Entonces, esta instrucción, hermano, forma parte de una crítica directa de Jesús a los fariseos de la época. Eran líderes religiosos y querían solo el reconocimiento público ellos. Entonces, Jesús usa esta expresión para recordarles a ellos que la máxima autoridad y quien puede y tiene el único honor y privilegio de tener ese título honorífico es el Padre de la Gloria, ¿verdad? Pero es en cuanto a la paternidad espiritual. Jesús dice: no llamen a nadie Padre. Pero lo que Jesús está diciendo es: ustedes no tienen que reconocer a nadie como Padre igual que al Padre que está en el cielo. Porque cuando hablamos de una paternidad espiritual, estamos hablando de una paternidad que nace del corazón de Dios. Porque un padre terrenal te da la vida, un padre terrenal te cría, te da de comer, pero un padre espiritual engendra en ti un espíritu diferente. Un padre espiritual te guía, te enseña la palabra,
te da, hermano, un estatus espiritual a ti. Eso hace el padre espiritual. Y un padre espiritual no necesita que le anden llamando padre también. Pero si se te revela, dile, ¿cuál es el problema? ¿Acaso no le llaman doctor al doctor? Pues, ¿ah? ¿Acaso no le llaman maestro a los maestros de música? Y la gente cuando va al psicólogo, ay, mi psicólogo, dice. Fui donde mi psicólogo y con aquel hasta le hacen como, fui donde mi psicólogo. Pero en las iglesias donde vienen, ahí donde el pastor. Y eso es cuando lo reconocen como pastor a uno, ¿eh? Y cuando no. Entonces, mire, nosotros debemos entender que las interpretaciones sobre cómo aplicar esta enseñanza pueden variar significativamente según las distintas denominaciones cristianas. Este término de paternidad, hermano, no todas las denominaciones lo usan. Hay quienes que dicen que no, que eso es del diablo, que eso no existe. Hay otros que le van a decir que sí, hay otros que le van a decir que no, y se van a poner Pero mire, hay una interpretación literal, que esa es la que muchas denominaciones usan, y son la mayoría evangélicas protestantes. Ellos consideran que esta es una instrucción directa y absoluta. Por ello, ellos evitan otorgar títulos religiosos como apóstol, como padre o profeta o maestros a algunos pastores y líderes. Entonces ellos cambian los nombres en los títulos: pastor, reverendo, obispo, que no está mal, ¿verdad? No está mal, pero ¿quiere que le diga un secreto aquí ahorita? Aquí entre usted y yo. Levanten la mano los que van a evangelizar. Te tengo una noticia: ustedes son apóstoles. Porque apóstol quiere decir enviado. Entonces, cuando tú eres enviado, eres un apóstolo, porque te enviaron a llevar un mensaje. Los misioneros, que le dan el nombre de misioneros, ellos son los verdaderos apóstoles. A ellos deberían de darle el título de apóstoles verdaderamente, porque ellos van a donde nadie quiere ir. Ellos entran donde nadie quiere entrar. Ellos se sientan donde nadie quiere sentarse. Ellos comen lo que nadie quiere comer. Los apóstoles hoy en día, hermano, llévenlos a un buffet bueno, porque y denle un buen, no todos, ¿verdad? No todos, pero la mayoría, hermano. Te llama Benito que vengas a predicar, quiere venir con un séquito como de 40. Pero vaya a ver si los misioneros andan con gente atrás. ¿Sabe a quién se llevan los misioneros? A la familia. Pregúntele a un hijo de un misionero que anda en misiones: ¿qué te gusta comer? Póngale de todo. Si chinche le da a comer, chinche come. Esos son los misioneros. Esos deberían de llamarse apóstoles. A esos deberíamos de verdad llamarles padres. Porque los misioneros, hermanos, no se vienen de un lugar hasta que la gente ya está enseñada, hasta que la gente ya está establecida, hasta que la gente ya puede caminar por sí sola. Y es algo que menos tenemos en alta estima a veces. El misionero deja su comodidad para ir a un lugar que no conoce. El misionero va a trabajar con gente que no conoce. Y hay pastores que le hacemos de misioneros también, no crea que no. Porque a veces nos toca dormir en lugares que no queremos. No nos tocaba ir para dónde. Ya llorar no se puede. Por eso tenemos que entender algo, hermano. Que no muchos van a querer darle ese título a alguna gente.
hay denominaciones que para otorgarle un título a una persona de pastor tiene que pasar por lo menos por unos 15 cursos, por lo menos. Pero en el Evangelio real no es así. Sí se necesita enseñanza, sí. Se necesita preparación, sí. Se necesita educación, sí. Toda persona puede ser llamada a un pastorado. Pero toda persona que ha sido llamada a un pastorado tiene la obligación, hermano, de prepararse. Pero no necesariamente tiene que estar preparado para ejercer un pastorado. Pero sí tiene que prepararse al estar ejerciendo. No sé si me expliqué ahí. Entonces, ¿cuál es la interpretación textual? La interpretación textual la tienen más o menos la tradición católica y la tradición ortodoxa. Ellos sostienen que Jesús empleó en el texto de Mateo 9 o 23:9, ellos sostienen que Jesús empleó una hipérbole. Yo no sé qué era una hipérbole, pero me puse a investigar. Una hipérbole es una exageración. ¿Para qué? Para condenar la soberbia y no una prohibición literal de la palabra. Es decir, Jesús usó esa exageración de que no llamaran padre a nadie para condenar primero la condición de los fariseos. Pero eso no quiere decir que él prohibió literalmente que nosotros dejáramos de usar la palabra paternidad. Entonces ellos señalan también que el mismo pasaje dice, ahí en Mateo 23:10 dice, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ahora digo yo, ¿por qué agarramos estos textos tan literales, hermano? Si Jesús dijo, no le llamen padre a nadie en la tierra, ¿cómo te llama? Levanta la mano los papás aquí. ¿Cómo le decías a tu papá vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Entonces no vamos a ir al infierno porque Jesús dijo que no le llamemos padre. No le llamemos papá. ¿Verdad que no se contradice? No, es que Él les está atacando la soberbia. Está atacando, hermano, el orgullo de aquellos hombres que se creían como Dios. Él dice, no le llamen maestro a nadie, pero a él le llamaban maestro. ¿O no? Le llamaban rabí, raboni. Y hasta ese momento no tenían ellos la revelación de quién era Jesús. Pero le llamaban maestro igual. Entonces, ¿cómo podía Jesús decir, no le llamen maestro a nadie, si él era un maestro? No sé si me estoy explicando. Yo estaba, pero aquel era Jesús, sí, pero él estaba ahí como hombre. Entonces, la revelación de la paternidad, hermano, en aquellos que afirman que no existe la paternidad, es porque a veces solo se centran en un texto y no leen el contexto. Miren lo que dice Mateo 23:12. Porque a esto se refería Jesús cuando decía, no le llamen padre ni le llamen maestro a todo el mundo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están. Entonces, ¿para qué le va a llamar usted maestro a alguien que no lo quiere dejar entrar a él? ¿Para qué le va a llamar padre a alguien usted que solo se está aprovechando de usted? ¿Está aquí todavía, hermano? Sí. Tenemos que entender lo que la palabra nos dice. Entonces, cuando se habla de paternidad, también hay que hablar de hijos sometidos. Y hay mucha diferencia entre ser hijo y ser oveja. Al que se le reveló la paternidad, hermano, deja de ser una simple oveja. Pastor, entonces no somos ovejas. Sí, somos ovejas del prado del Señor. Pero tenemos que avanzar.
Tenemos que convertirnos en hijos. Entonces, hay una diferencia, porque las ovejas no necesitan revelación para ser pastoreadas. Bueno, una oveja no necesita gran revelación para que la pastoreen. No, una oveja se siente cómoda en cualquier lugar. Por eso usted va a ver un montón de gente que le dice: no, a mí me gusta ir a todas las iglesias. Si a mí me vienen a visitar mormones, yo platico con ellos porque me encanta oír palabras. Si a mí vienen aquí testigos de Jehová, me siento con ellos porque igual hablan bien bonito. Pero son ovejas. Porque una oveja se va a sentir cómoda en cualquier lado, donde la traten bien. Una oveja se va a sentir cómoda donde no le exijan nada. Pero un hijo jamás se va a sentir cómodo en una casa ajena. Al menos que sean familiares, ¿no? Estoy hablando en lo carnal, ¿cómo se dice? En lo familiar. Pero un hijo nunca se va a sentir cómodo en una casa ajena. Entonces las ovejas se sienten cómodas donde las alimentan. Y eso no es malo, ¿verdad? Si le están dando buen alimento, está bien, que engorde, espiritualmente. Pero lo que no saben las ovejas es que cuando encuentran un lugar donde se sienten tan bien y les hablan bonito, hermano, allá es donde más las esquilan. Pero no dicen nada. Ahí es donde les quitan ¿cómo se llama? La lana, ¿eh? Las despellejan para hacer sus... Y están bien. Por eso Dios quiere que todos tengamos una revelación del reino. Señor. Por eso Dios quiere que todos tengamos la revelación de la paternidad, para que aprendamos a ser hijos verdaderos de Dios. Señor. Porque a los hijos les son revelados los secretos del reino, no a las ovejas. Yo nunca he visto que a una oveja le revelen los secretos del reino. Jesús nunca le reveló a ninguna oveja. Jesús le reveló a los hijos. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó, así te agradó a ti. Todas las cosas me fueron dadas o me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Por eso a Jesús no lo querían. Por eso a Jesús los fariseos lo querían matar, porque él se decía llamar Hijo de Dios. Por eso cuando usted habla con una persona que tiene mente de oveja todavía y usted le dice no, usted le dice: no, yo soy un verdadero hijo del reino. Este ya está loco, este ya está en otro rollo. Por eso a Jesús lo quería matar. Hay una versión que no recuerdo el nombre, pero dice que todas las cosas se las escondiste a los sabios y se las diste a los no entendidos, ¿cómo dice? A los que no soportan. Entonces, cuando tú eres hijo, hermano, las ovejas no te van a soportar. Veo que hay ovejas que cornean, ¿no? Hay ovejas envidiosas. Por eso tenemos que tener la revelación del Padre, aprender a ser hijos. Entonces, mire, le voy a dar unas diferencias más o menos ahí entre hijos y ovejas, para que usted las tenga ahí y las estudie en su casa. Y una de ellas es, fíjese, en cada congregación del pueblo de Dios, conforme avanza la vida espiritual de toda la gente, se alcanzan diferentes áreas o diferentes estaturas o diferentes facetas en las personas. Y algunos, identificándose plenamente con sus pastores, llegando a ser reconocidos como hijos espirituales, otros siendo únicamente miembros de la congregación, esperando ser atendidos, cuidados
y restaurados por los oficiales o por los líderes de la iglesia. Esas son las ovejas. Por eso tenemos que entender que cuando usted es reconocido como hijo delante de Dios, su mente va a cambiar, su mente va a ser diferente a las demás. Dice la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo escribiéndole a Timoteo y a Tito. Y casi a los dos le escribe lo mismo. Entonces aquí vemos las diferencias entre estas dos estaturas de creyentes entre los pueblos. Pablo no a todo mundo, no a todos Pablo consideraba hijos. Pero a Timoteo y a Tito los consideraba hijos. A Tito le dijo, Tito 1:4, verdadero hijo en la común fe. ¿Está bien la diferencia? Ahora, si Jesús verdaderamente dijo, no llamen padres a nadie, hermano, ¿por qué el apóstol Juan dice, ahí creo que en la tercera carta de Juan, en la segunda, no hay mayor gozo en mí que ver a mis hijos caminando en luz? Mire cómo es la palabra. Entonces no es que Jesús se contradice de ninguna manera. Es que Jesús nos está dejando claros que la paternidad espiritual se modela aquí en la tierra, pero que la paternidad espiritual jamás le va a quitar el lugar que le corresponde al Dios Todopoderoso. Él es el Padre por excelencia, Él es el Padre de todos nosotros, Él es el Padre celestial, el Padre de la gloria, así que con Él no podemos competir. La diferencia entre los hijos y las ovejas son opuestas en gran manera. El hijo tiene padre. Primera de Pedro 1:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, ¿cómo dice? Marcos, ¿no lo han puesto? ¿Ah? Primera de Pedro 1:13. Entonces segunda de Pedro 1:13. ¿Pone segunda de Pedro 1:13? Dice, cuando le dice a Marcos mi hijo, entonces es 1:3. Búsqueme ahí, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saluda. Marcos mi hijo os saluda. Puede ser que me haya equivocado yo en 13. De nuevo 5:13. A ver si me equivoqué. Es primera de Pedro. Sí, en vez de 5, no, sí que lo puse abajo por eso. Yo lo voy a arreglar. 5:13, ¿verdad? Bueno, hoy sí, veámoslo. ¿Cómo dice? ¿Y sabe usted quién era Marco? Un evangelista. No fue un discípulo de Cristo. A Marcos lo adoptó el apóstol Pedro para enseñarle la palabra. Mire qué tremendo. Entonces cuando yo leo esto y leo lo que Jesús dijo atrás, no llaméis nadie a padre. Si yo no tengo la revelación de la palabra, yo me voy a quedar con lo primero. Yo tengo que decirle a mi hijo, no me llames papá porque el Señor se va a enojar con vos si me decís papá. No, Pedro reconoce la paternidad en Marcos. Ahora, el hijo tiene padre.
La oveja tiene pastor. Cuando nosotros nos consideramos solo ovejas, es fácil que nos apartemos de nuestro destino divino, hermano. Cuando usted no tiene una revelación de hijo, facilito el enemigo le puede llegar a cortar su destino profético. Facilito el enemigo le puede llegar a botar su propósito en la tierra. Porque todos nacemos con un propósito. Y el propósito no es solamente venir a ser ovejas, es convertirnos en hijos de Dios. Pastor, entonces ¿es malo ser oveja? No, no es malo. Si usted quiere ser oveja todo el tiempo, gloria a Dios. Las ovejas están para engordar, los hijos están para crecer. Miren lo que dice la palabra, Primera de Reyes 22:17. Entonces él dijo, hablando Isaías, o el profeta ahí dice, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, le dijo al profeta, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Es decir, les va a ir mejor que se queden en la casa allá, porque si no tienen pastor, les va a ir mal. Porque si no tienen pastor, entonces no pueden estar en cualquier lado. Entonces, la oveja, cuando se queda sin pastor, corre el riesgo, hermano, de irse a un lugar donde no le corresponde. A diferencia del hijo. ¿Por qué? Porque el hijo conoce la casa. El hijo, hermano, siempre sabrá dónde está su casa, aunque a veces le falla a Dios. Siempre va a saber dónde está la casa del padre. Porque en su mente siempre se dará cuenta que hay un lugar donde su identidad todavía no le ha sido quitada. Por eso es que en Lucas 15:17 está la historia del hijo pródigo. Usted la conoce, ¿verdad? ¿Cómo dijo el hijo pródigo? Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Él dijo, me levantaré e iré ¿a dónde? Donde mi padre. Porque allá donde mi padre, en su casa, ahí tengo una identidad yo. Allí yo le voy a decir, Padre, perdóname el pecado contra el cielo y contra ti. Y aunque no me perdone, pero por lo menos me va a dejar entrar y voy a tener a dónde dormir. Y voy a tener, aunque sea algo para comer con los jornaleros. Yo le voy a decir, mira papá, si no me perdonas, aunque sea, hazme como uno de tus jornaleros. Pero conocía su casa, ¿no? Conocía a dónde llegar. Pero a la oveja, hermano, cuando se pierde, no conoce a dónde está su casa. La oveja difícilmente va a reconocer dónde está su rebaño. Cuando una oveja se desvía del rebaño, son incapaces de volver por sí solas. Por eso es que usted va a ver que cuando alguien se aparta de Dios, hermano, y nunca creció como hijo, se vuelven resentidos. Tengo 3 días de no ir a la iglesia, el pastor ya no me llama. Tengo una semana de ir a la iglesia y ni un hermano ni siquiera me ha llamado. Porque son ovejitas todavía. Son incapaces de volver a la casa. Por eso Jesús puso un ejemplo que a mí, hermano, cuando yo lo leo y ahora que lo leo con entendimiento, digo yo, ¿qué razón tenía Jesús? Claro, él está hablando, ¿verdad?, que él viene por las ovejas de Israel. Pero si usted le pone atención, dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y se va tras la que perdió hasta que encontrarla? Entonces, ¿qué significa eso? Que una oveja tiene que ser encontrada. Un hijo no. ¿Por qué cree que el padre
del hijo pródigo nunca lo fue a buscar. Porque el padre nunca dejó de reconocerlo como hijo. Entonces, cuando una persona, hermano, no se le revela la paternidad, siempre se va a creer una oveja, pero nunca se va a creer un hijo capaz de volver a casa cuando le ha fallado. Una persona con mentalidad de oveja no se da cuenta que el Padre te salvó, el Padre te liberó, el Padre te dio un nombre, el Padre te rescató, el Padre te puso anillo en el dedo, el Padre te dio boca nueva, el Padre te puso calzado a los pies, el Padre te puso un nombre, y el Padre nunca, jamás va a dejar de verte como hijo. Pero el Padre nunca te va a ir a buscar. Al menos que tú y yo, cuando no reconocemos que somos hijos, valemos por allá, ¿va? Como valido, ¿va? Dice la oveja, el valido. Empezamos a valir. Ayúdame, dame, provéeme. Por eso es que el que tiene la mentalidad de hijo, no hay que ni siquiera enseñarle ya de ofrendar y diezmar. Ellos lo hacen con amor, porque saben que es la casa de su padre. Pero a la oveja, ¿qué le pasa a la oveja? Hay que esquilarle. Y a mí no me gusta esquilar ovejas, se lo digo honestamente. Porque el que no tiene experiencia en esquilar ovejas, las puede adquirir, ¿verdad? Entonces uno se pone a esquilar ovejas, a pedir ofrendas, se hiere todo el mundo. Qué tremendo, ¿eh? ¿Se fueron los amenes? Gloria a Dios. Entonces, fíjese, el hijo cuida al padre. La Biblia nos enseña que cuando estamos bajo la cobertura de un padre y llegamos a cierta estatura, a cierta edad, hermano, como hijos a nosotros nos toca cuidar a los padres. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de la cobertura de un ministerio, cuando llegamos a cierta edad, hermano, somos nosotros los que cuidamos el bienestar de la casa del Padre. Señor. Salmo capítulo 127, verso 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien, como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no se avergonzará cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, como padre espiritual, hermano, de esta casa, por eso usted, si usted es líder de célula, yo no tengo por qué preocuparme que usted va a ir a dar algo que no es. Porque yo estoy llenando mi aljaba de hijos, eso es lo que yo pienso, ¿va? Señor, aleluya. Entonces, cuando venga el enemigo, yo no voy a tener miedo, ¿va? Mira, por eso tenemos que crecer, hermano, a una diferente estatura. La oveja, el pastor la cuida. No, hermano, yo no digo que es malo cuidar al que está recién venido. Hay que tratarlo con cariño, con amor, enseñarle. Pero ya, hermano, usted y yo que ya tenemos hasta callos en la mano ya en el Evangelio. ¿Verdad que ya no se puede? Dice Lucas capítulo 2, verso 8. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Hermano, usted no puede dejar un rebaño de ovejas solos en la noche. Tiene que haber alguien ahí cuidándola. Porque la oveja, hermano, es tan inocente que si no ve el pastor y llega un lobo, para ellos ese tipo es de la manada, hermano. Y a veces así somos nosotros de inocentes, ¿verdad?
Cualquiera le dice a uno, yo soy cristiano, y ahí va uno a hacerle un montón de cosas. Tengamos cuidado. Nosotros, hermanos, como hijos, tenemos la genética interna de nuestro Dios. Génesis capítulo 1:26 dice, y creó Dios al hombre, ¿a cómo? A su imagen y semejanza. La oveja tiene una genética externa, no interna, externa. Por eso a la oveja se destaza, se come, se esquila. Es una genética externa, es una marca externa. Pero usted y yo tenemos la marca de Cristo. Amén. Usted y yo tenemos, hermanos, tenemos que parecernos a Cristo todos los días. Póngase de pie. Por eso